Buenas noches, a mi compañera y a mí nos correspondió el tema del intelectualismo. Mi nombre es Emilce Rodríguez Soto. El mío es Andri Valentina Rondón Mejía y por razones personales no pudimos exponer el día de hoy y por eso nos tocó por este medio. Así que seguimos con el tema de intelectualismo. Gracias. Bueno, entonces seguimos con el intelectualismo, que es el tema principal de nosotras. Primero, nos dice que el intelectualismo es una rama epistemológica que afirma que la base de todo conocimiento la integra conjuntamente la experiencia y el pensamiento. Bueno, pero para entender bien este contexto tenemos que saber qué significa epistemología, que es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. También nos dice que el intelectualismo es un término que hace referencia a toda posición que se concede primacia al intelecto, a la razón, frente a la voluntad o a las emociones humanas, y abarca tanto el campo de conocimiento como el de la moral. Se dice que el intelectualismo nace en el año 350 a.C. con Aristóteles, buscando un punto medio entre el racionalismo, que es el conocimiento por la razón del Platón, y el empirismo, que es el conocimiento por la experiencia de la naturaleza. Dentro de la filosofía podemos decir que el intelectualismo no tiene un concepto definido, ya que este se puede definir por varios conceptos. Por varios conceptos, pues según su contexto, ¿no? Ya que pues en el intelectualismo podemos encontrar como el intelectualismo psicológico, que entre otras es la teoría contraria al voluntarismo. Esto también nos dicen que el intelectualismo trata de mediar entre el empirismo y el racionalismo, ya que es la fuente del conocimiento, ya que es la fuente del conocimiento, porque estos son tanto la experiencia sensible cuanto la razón. También el intelectualismo afirma lo siguiente, que la ciencia de la naturaleza parte de la experiencia, pero posteriormente forma leyes que lo comprueben. También en el intelectualismo podemos decir que la ciencia no solo se basa en la experiencia, sino en la razón. Entonces, podemos dar una conclusión de que el intelectualismo es una corriente filosófica del conocimiento que sostiene que la experiencia, el pensamiento, la razón son la base de todo conocimiento. Entonces, seguimos con el intelectualismo moral o el intelectualismo ético. Este se basa en una teoría que nos dice que conocer el bien es hacerlo. El intelectualismo es la doctrina ética de Sócrates, que afirma que el conocimiento verdadero del bien nos conduce a la felicidad, pues solo actúa normalmente el que desconoce en qué consiste el bien. Puede comprobarse que esta teoría moral es doblemente cognitivista y solo afirma que es posible conocer el bien, sino que además defiende que este conocimiento es el único requisito que el hombre necesita para cumplirlo. Pues también nos dice que para ser feliz es necesario orar bien, y para orar bien es necesario aprender. Como en esta pequeña frase que dice que para ser feliz es necesario orar bien y para orar bien es necesario aprenderlo, tenemos tres grandes virtudes, que es prácticamente lo que se identifica entre ellos, que es sabiduría, entendimiento y felicidad. También nos dice que este intelectualismo moral es la primera formulación del intelectualismo que hizo Sócrates, cuya moral se reduce a que lo más importante es obrar justamente y que es mejor sufrir el mal que cometerlo. Entonces el intelectualismo moral se basa más que todo que es mejor sufrir el mal que cometerlo. Seguimos con las principales características del intelectualismo socrático. Una de las características de tantas es que la mayéutica es un método para alcanzar la verdad. ¿Qué es la mayéutica?
La mayéutica es el método aplicado por Sócrates, a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimiento. Seguimos con la segunda característica, que es: las malas acciones se deben a la ignorancia, porque aquel que conoce el bien es virtuoso. Tercera característica, que es posible enseñar a la virtud a los seres humanos para que puedan adquirirla. Y por última tenemos: saber ser bueno es igual a ser bueno. Los malos no saben ser buenos, si bien pueden aprender de ello. Bueno, seguimos con el siguiente, que es el intelectualismo desde la filosofía del conocimiento. El intelectualismo es una corriente, como lo decía antes, epistemológica, que sostiene que la base del conocimiento la forma conjuntamente la experiencia y el pensamiento. En la filosofía que hay detrás del intelectualismo hay 4 tipos de ellos, que es el intelectualismo psicológico, el intelectualismo metafísico, el intelectualismo teológico y el intelectualismo ético. Por lo tanto, sigue mi compañera, que es quien les va a hablar de esos tipos de filosofía y demás. Bueno, a mí me correspondió ya la parte del intelectualismo moral según Platón. Esta teoría define que conocer el bien es hacerlo y que solo aquel que lo desconoce actúa inmoralmente. Esta teoría es cognitivista al afirmarnos algo, que se puede conocer el bien, sino que este es el único requisito para realizarlo. Según Sócrates, él fue el primero en defender esta teoría. Él concebía lo moral como un saber y para él no existían personas malas, sino ignorantes. La experiencia moral se basaba en el conocimiento del bien. Solo si se conocía lo que es bueno y justo, se hace lo que es bueno y justo. El conocimiento al que se refiere Sócrates es un saber teórico, sino práctico, acerca de lo mejor y lo más adecuado para las circunstancias. Se dice que el intelectualismo nace 350 años antes de Cristo, con Aristóteles buscando un punto medio entre el racionalismo, que es el conocimiento por la razón de Platón, y el empirismo. Voy a dar unos ejemplos del intelectualismo, que es estar al día de lo que sucede en el mundo de las novedades, las antigüedades, tener cultura, saber de política y disfrutar hablando de estos temas. La persona intelectualista medita, reflexiona, discurre, se inspira, goza, busca, investiga, analiza, desmenuza el tema, razona, contrapone, organiza sus ideas, proyecta, imagina y especula. Los tipos del intelectualismo, como bien dice, el intelectualismo metafísico, que contrasta el pensamiento de lo que es real con la ciencia. El intelectualismo psicológico, que afirma que dentro del concierto de las facultades anímicas, el primado corresponde al entendimiento con superioridad sobre la voluntad. El intelectualismo teológico, que define, justifica la supremacía del entendimiento divino sobre todas las posibles formas de justificación de los hechos. El intelectualismo ético, que defiende el entretenimiento desde lo moral, haciendo que lo moral forme la sabiduría o la ignorancia que se adquiere. Los principales exponentes del intelectualismo es Aristóteles, Sócrates y Santo Tomás de Aquino. Bueno, el intelectualismo, según Santo Tomás de Aquino, decía que los conceptos esenciales formados anteriormente por medio de otras operaciones del pensamiento surgían los conceptos supremos y más generales. Aristóteles sostenía que nuestro conocimiento comenzaba con los sentidos, la experiencia, que luego eran procesados por nuestro intelecto, que creaban conceptos que nos llevaban finalmente al conocimiento. Y Sócrates, por su parte, decía que se bastaba el conocimiento de lo justo para obrar correctamente. Por lo tanto, el intelectualismo socrático es una teoría moral por la cual la conducta moral solo es posible si se basa en el conocimiento del bien y la justicia.
Nosotros no pusimos esta parte, pero yo creo que es importante. El intelectualismo en la era de la tecnología, que esta forma es básicamente la idea que la tecnología deriva directamente de la ciencia aplicada. Es una forma de pensar bajo el modelo del progreso que hemos tenido nosotros en el siglo XXI ya, que aplicaba la ciencia, pero también implica tener el tema de la tecnología. O sea, esto nos permite tener un mayor progreso en el cual derivamos un progreso social. Y ya como conclusión, el intelectualismo es una corriente filosófica que comprende a partir de la inteligencia del ser humano, basado en que la realidad es racional o intangible. El intelectualismo tiene una relación cercana con la racionalidad y el empirismo, y pues como ya sabemos, mis compañeros ya explicaron lo que es el tema del empirismo. Gracias. Gracias.